Matemáticas 1 sería nuestra clase número 9 y en esta clase número 9 para nosotros, en esta revisión, última clase que la destinamos al análisis combinatorio. No marco qué es lo que vemos porque en realidad lo vemos así en forma global, algunos principios. Y sí recuerden que esto que lo hacemos clase tras clase, que buscamos que ustedes fundamenten en la resolución de problemas. Básicamente estos en el análisis combinatorio van a ser mucho más centrados en principios matemáticos, más que principios económicos, porque básicamente el análisis combinatorio son principios de conteo. ¿Cómo cuento adecuadamente de término de un conjunto general? Y sí quiero tomarme unos minutitos, nada más, pensando que ustedes atravesaron un primer parcial, que están cursando primer año, que muchas veces tienen dificultades de matemática y por las unidades que nos están quedando, porque ya desde la semana que viene estamos en la unidad número 3 y sería apropiado que ustedes, cuando nos encontremos en la clase de la semana que viene, tengan leído los elementos de la clase número 3 para poderla aprovechar porque no, recuerden que en las clases nosotros no les contamos todo lo que está en el módulo, sino que tomamos principios que están ahí en el módulo, es decir, guarda con esto, guarda lo que está pasando en los problemas. Y sabemos que muchos tienen a veces dificultades en matemática y me gustaba estas frases que uno puede encontrar referido a esta afinidad o no hacia las matemáticas. Cuando uno dice, cuando el cerebro cree que algo es posible, busca alternativas para lograrlo. Y cuando cree que algo es imposible, busca excusas para confirmarlo. Y me gusta esta frase de Henry Ford cuando dice, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Y eso lo hago alusión, muchas veces uno dice, no, porque yo no puedo en matemática, a mí no me gusta. Bueno, estás considerando algo que es imposible y te estás buscando excusas. Incluso hay veces aparecen hasta excusas graciosas. No, a mí no me gusta la matemática, salía mi papá, a mi mamá, como si eso se heredara, lo cual no es cierto. Lo que uno está buscando es excusas. Pero en cambio, cuando uno dice que puede costarme matemáticas, pero el buscar la alternativa es decir, bien, me siento, busco, leo, me encuentro un video, encuentro acá, me costó algo, asisto a la clase de consulta. No, participo del foro y pregunto, miro lo que están discutiendo mis otros compañeros del foro. Me costó algo acá, no entendí el material que les dejamos, el material multimedial. Bueno, intento ver el material que les dejamos complementario. No, busco en la red, o sea, busco las alternativas. Y no me quedo con que no, esto es imposible, yo nunca me van a salir problemas de esta naturaleza. No los digo básicamente de esta unidad, sino de todas las que vienen a continuación que sí van a tener connotaciones económicas, con más uso de software. Acá casi con la de la unidad número 2, principios de conteo, es muy simple. Hacemos un resumen entonces. ¿Qué es lo que está dentro de los principios fundamentales de conteo? Yo lo que me interesa es que razonen los problemas de cómo los estamos pensando. No pensar, ¿qué fórmula está detrás? Básicamente, en los principios de conteo deben mirar, ¿me interesa o no me importa? O sea, ¿me interesa o no me interesa? ¿Me importa o no me importa el orden de los elementos? Si lo quiero ver en términos de matemática, fundamentos matemáticos, si me importa el orden, van a ser permutaciones, ahí debería recordar que eran permutaciones. Bueno, cambio el orden de los elementos, pero participan todos los elementos del conjunto. O sea, quiero cambiar el orden y me importa cómo pongo 4 elementos de, por ejemplo, 4 objetos y los quiero poner en una hilera. Y de cuántas formas distintas los puedo colocar. Y bueno, claro, estoy permutando, colocando, cambiando el orden entre ellos, participaron todos. En cambio, variaciones es cuando de un grupo más grande toma un grupo más pequeño. Entonces uno dice, bueno, mira, yo quiero hacer una de todas las letras del abecedario, tomar las 3 letras para formar una clave del home banking. Claro, ahí sí me importa el orden, estoy tomando de un conjunto mayor, estoy tomando 3 elementos, importa el orden, estamos pensando que no se repiten, en ese caso letras, porque si se repiten, ¿puedo hacer la cuenta? Sí, porque podría sacar la cuenta. Por eso nos interesa que en estos casos, más que recordar permutaciones o variaciones, estos principios de conteo. Fíjense que si decimos letras, por ejemplo, decimos, mira, un conjunto de ¿cuántas? 27 tiene un abecedario, el español, incluyendo la ñ, y tengo que formar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Elegir 3, ¿las puedo repetir? Si me dicen sí, las puedo repetir,
no necesito pensar ninguna fórmula. Voy a pensar acá, mira, voy a considerar los casilleros. Tengo, ¿cuántas letras puedo poner en el primer casillero? Bueno, si puedo incluir la ñ, son 27. ¿Cuántas puedo incluir en el segundo? 27 también. ¿Cuántas puedo incluir en el tercero? 27. Bien, entonces, en ese caso lo que estoy pensando es decir, pues, es un principio ahí fundamental de conteo. ¿No las puedo repetir? Bueno, mira, era 27 que ponía en la primera. Como no las puedo repetir, entonces en la segunda, ¿cuántas posibilidades tendría? 26. ¿Por qué? Porque ya tengo una que la agoté allí. Y en la que sigue, y 25. Podría ser un diagrama de árbol, estos arbolitos como los vimos la clase pasada, esto eran estrategias, como decir, buscar estrategias para que lo entiendas al problema. Si no nos importa el orden de los elementos, desde el punto de vista matemático decimos que son combinaciones. ¿Lo puedo hacer por fórmulas? Sí, hay problemas que son clásicos que los puedo identificar combinaciones. Básicamente las combinaciones relacionan variaciones con permutaciones, porque casualmente son variaciones dividido permutaciones de elementos. Pero también lo puedo hacer como un principio de conteo. Puedo decir, mira, cuentos, qué posibilidades, pero como no me importa el orden, voy a dividirlo por el modo en que permutaron entre ellos. Esta es la idea general que queremos que lleven, porque no todos los problemas llevan una fórmula detrás. Y para eso les traigo a colación así cuestiones entonces de precaución. Si el orden no importa, lo veo matemáticamente, es una combinación. Si el orden sí importa, es una permutación o una variación. Pero el alerta está, guarda que no todos los problemas del análisis combinatorio se resuelven usando combinaciones, permutaciones y variaciones. Y veamos un ejemplo. Nos dicen esto, en Latinoamérica, cada país mantiene relaciones diplomáticas con los demás países, por los que se encuentra representado por un embajador en cada país. ¿Cuál es la cantidad total de embajadores que debería tener Latinoamérica? Entonces uno dice, fundamenta tu respuesta. Entonces uno dice, ¿cómo cuento? ¿Será variaciones, permutaciones? ¿De qué conjunto mayor tomo un conjunto menor? ¿Entran todos? No me doy cuenta cómo hacerlo. En la desesperación, hay veces que uno busca alternativa y uno dice, se lo voy a preguntar a ChatGPT, a ver qué es lo que me dice, si me lo resuelve. Mira, esta es una respuesta que tira ChatGPT. Lo siento, pero no tengo acceso a información en tiempo real y mi conocimiento se limita a lo que aprendí hasta mi fecha de entrenamiento. Además, el número de embajadores en América Latina podría estar sujeto a cambios constantes debido... Uno dice, ¿cómo hago? Un principio fundamental de conteo. Busco información. ¿Cuántos países conforman Latinoamérica? Lo busco en internet. ¿Cuántos países? Lo busco. Son 20 países. Voy a considerar que todos los países, que no hay ninguno enemistado con otro, podría averiguarlo o no, pero voy a hacer estos son los fundamentos que estoy dando del problema. Y uno dice, ¿cuántos embajadores hay? ¿Y cómo los empiezo a contar? Bueno, hay 20 países y es un principio de conteo. Y uno dice, ¿por qué me daría, por qué me da 380? Son 20 países y en cada uno de los países debería existir 19 embajadores de los otros, porque ningún país tiene embajador de sí mismo. Entonces uno dice, acá no me funcionó los principios de conteo como uno contaba de, posibilidades para la primera posibilidad. No, estoy pensando 20 países y en cada uno de los 20 países hay 19 embajadores de los otros países, excepto el mismo. Bueno, eso me da 380. Entonces, ese sería todo el argumento, el fundamento del problema. Vamos con el problema número 2, clásico, así, el elemental, por más que uno pueda decir, pero yo no me preguntaría nunca de esto, pero para sacar algunas cuentas. Nos dicen, mira, una familia que está integrada por los padres y 3 niños pequeños ha comprado 5 entradas para un espectáculo infantil en un auditorio. Las entradas son para la segunda fila de asientos, 5 asientos consecutivos. Los padres quieren sentarse en los extremos y los niños al centro. Y uno dice, ¿cuántas maneras diferentes pueden sentarse en las butacas disponibles para cumplir con su requerimiento? Y después nos preguntan, ¿y si 2 de los niños quieren estar juntos? O sea, 2 quieren permanecer, no, a lo mejor son los 2 mayores o los 2 más chicos o lo que sea. Bueno, fundamenta tus respuestas. ¿Y cómo lo empezamos a pensar el problema? Uno dice, bueno, mira, podemos ver un principio de conteo. Manera de sentarse que tienen los padres. Los padres estaban en los extremos. Entonces uno tiene que explicar todo esto. ¿Y qué posibilidad tengo? Bueno,
puedo imaginarme, hasta puedo hacer el dibujo, de decir, acá tengo las 5 butacas. Si dibujo las 5 butacas, puedo decir, a ver, ¿qué podría estar a la izquierda? Podría estar padre uno de los padres, la madre, no, y al revés. O sea, en realidad tiene dos posibilidades de estar los padres puestos en los extremos. Entonces uno dice, hay dos nada más. No hace falta decir, esto será permutación, será variación, nada, es un principio fundamental de conteo. Y ahora diríamos manera de sentarse de los niños. Los niños están sentados al centro y son tres. Dice que es en la segunda fila, dato innecesario del problema, podría haber sido en la quinta fila, en la octava, no me dice nada al respecto. Ahí sí, son tres niños y los niños, en la primera instancia, uno podría decir, bueno, pero se pueden sentar de cualquier forma. Es el modo en que permutan tres elementos. Si lo quiero buscar por fórmula, sería factorial de 3. ¿Y qué es factorial de 3? 3 por 2 por 1. También lo podría haber hecho por un principio de conteo. Es decir, ¿cuántas posibilidades tengo de sentarse a un niño en una de las butacas? 3. ¿Cuántas sigue en la siguiente? 2, porque ya tengo uno sentado en el otro. ¿Cuántos sigue en la otra? 1. 3 por 2 por 1. Bueno, sacaría la cuenta 12 posibilidades en total. Y ahora dice, ¿y si dos de estos niños quieren sentarse juntos? Bueno, ya teníamos que la manera de sentarse de los padres, ya lo tengo resuelto, son dos. Y ahora, manera de sentarse de los niños. Bueno, me imagino, ¿qué podrían ocurrir? Me imagino así, el de Violeta con el de Bordeaux son los que quieren permanecer juntos, pero tienen otra forma de sentarse, lo podría ver en diagramas más pequeños. Sí, podrían ser así. Permutaron entre ellos dos acá, o está el de Bordeaux y está el Violeta, y luego sigue, en este caso, la silueta que tenemos acá de una niña. Pero esto es, si lo estamos viendo de frente, si la niña permaneció hacia la derecha, pero entonces podría ser que la niña está a la izquierda. Si lo miro son 4. ¿Podría pensarlo de otra manera? Sí, porque lo que podríamos pensar es modos en que permutan dos de los niños, son dos, por las posibilidades que tiene la niña de sentarse hacia la izquierda o hacia la derecha. 2 por 2, 4. Tengo formas diferentes de explicarlo. Por eso para nosotros es importante que ustedes argumenten. Y entonces nos queda, en este caso, sencillamente 8. Bueno, ahí va a depender el modo en que ustedes argumenten con el problema. Nos vamos a otro problema. Nos dicen, mira, en un gimnasio se dispone de pesas de diferentes pesos. 2,5 kilos, de 5, de 10, de 15 y de 20 kilogramos. Y uno dice, se desea armar, lo podríamos complejizar tanto como uno quiera el problema, ¿eh? Si se desea armar un peso diferente utilizando solo pesas de diferente tipo, ¿de cuántas formas diferentes se puede hacer? ¿Qué sería armar de diferente tipo? O sea, no puedo usar dos de 2,5, porque me dice, bueno, dos de 2,5, uso la de 5 en última instancia, pero no me dice cuántas puedo usar, solo me dice que puedo armar de diferentes pesos. Bien. Si lo miro en términos de esto, diría, si el orden no importa, son combinaciones. ¿Por qué el orden no importa? ¿Y por qué no tiene sentido decir, yo tomo la pesa de 5 con la pesa de 15? No, ahora es otra distinta la pesa de 15 con la pesa de 5. No, en ambos casos pesaba 20. Entonces, el orden como las elegí no importa. Pero no me dieron más datos. Pero entonces, si lo voy a pensar en términos de combinaciones, lo quiero ver más matemático a esto, podría después pensarlo en principios de conteo. Quiero darles todas las alternativas. ¿Cómo lo podría pensar? Bueno, son combinaciones de 5 tomadas de 2. ¿Qué significaría combinaciones de 5 tomadas de 2? Eran 5 tipos de pesas que había que elegir dos diferentes. Entonces, de ese grupo de 5, elijo 2 sin importarme, o sea, cuando el orden no importa, que es una combinación. Pero nadie me dijo que podía elegir 2. Podría ser que elijo de ese grupo de 5, elijo 3 pesas. O puedo de ellos elegir 4 pesas, porque estamos pensando que las elijo diferentes. O las elijo 5, las elijo a todas. Esto casi ni siquiera lo pondría, porque uno dice, de 5 elijo 5 y una sola. Profe, La junté a todas. Sí, disculpe, tengo una duda. En las combinaciones son M elementos tomados de AN, ¿verdad? sí. Yo tenía la duda, sí, no, no.
M no tiene que ser mayor que N, o Sí, puede porque pasar nunca, que... no sería ilógico. Está buena tu pregunta. Porque si no, imagínate que uno dice, ¿cuántos? Acá tengo dos personas. ¿Cuántos grupos de 5 puedo sacar con las dos personas? No puedo hacerlo. Al revés, Sí, por sí. eso. Por eso, al revés, sí. De un grupo de 5 personas, ¿cuántos equipos de 2 personas para hacer un trabajo, sin importarme el orden, puedo sacar? Por eso tiene que ser menor. Acá la idea es, de un grupo de 5 tomo 2, de un grupo 5 tomo 3, de un grupo 5 de 4, de un grupo 5 las tomo 5, o sea, las tomé a todas. Sería ilógico pensar, del grupo 5, de 5 pesas distintas, tomo 6 pesas. No puedo tomar 6 pesas distintas porque casualmente son 5. Pero Candela, está bien tu apreciación. Gracias por ahí marcarlo porque es importante. Gracias, profe. Ahora, si lo quiero sacar por fórmulas en esto, como podría sacarlo por principios de conteo, porque, a ver, ¿cómo sería un principio de conteo en este caso? Uno dice, a ver, son dos pesas. Podría pensar dos casillitas y entonces digo, mira, ¿cuántas posibilidades tengo para elegir pesas? La primera pesa, 5 posibilidades porque hay 5 pesas diferentes. Luego, ¿cuántas posibilidades me queda para... Ya elegí una. ¿Cuántas posibilidades me queda para elegir la segunda pesa? 4, porque no se tienen que repetir. Pero las voy a tener que dividir por 2 a esa cuenta. 5 por 4, 20. Porque si no la divido por 2, quiere decir que ahí me estaría interesando el orden. ¿Cuál elegí primero, cuál elegí segundo? Y no tiene sentido decir, elegí primero la pesa de 2,5 y luego la de 5. No, ahora es otro peso distinto si elegí la de 5 y luego la de 2,5. Por eso es si lo veo en principios de conteo. Si lo saco en términos de, este es el principio de conteo, pero si no podría decir, bueno, ¿cómo lo puedo sacar en este caso? Bien, puedo mirar acá, sacar la cuenta de 5 menos 2 está ahí factorial sobre el 2 factorial, lo puedo ver por fórmula. Yo me quiero quedar con los principios de conteo. 5 por 4 dio 2. Si no, podría pensar ahora, ¿cómo elijo mirándolo en principios de conteo? Lo puedo ver por fórmula o con un número combinatorio, si lo quiero ver en matemática, pero me quiero quedar con la cuestión más trivial de los principios de conteo. ¿Por qué ese 5 por 4 por 3 dividió 3 factorial? Miro, tengo que elegir 3 pesas diferentes de un grupo de 5. Para elegir la primera de las pesas, ¿cuántas posibilidades tengo? 5 posibilidades porque hay 5 pesas distintas. Ya elegí, quiero contar posibilidades. Al haber elegido eso, ¿cuántas posibilidades tengo para elegir la segunda pesa? 4 porque no se pueden repetir. Y para elegir la tercera, 3 porque no se pueden repetir. ¿Por qué ese 3 factorial? Y es el modo en que puedo cambiar el orden de 3 elementos, que es 3 por 2 por 1, o sea, son por 6. Lo podría dividir por 6. Con el mismo criterio hacemos el siguiente, que sería 5 por 4 por 3 por 2 dividido 4 factorial. Y el 5 que está allá, sacamos la cuenta al vicio, podríamos colocar directamente 1, o si uno dice, mira, esto sería algo así. 5 posibilidades para la primera pesa, 4 para la segunda, 3, 2 por 1, y el modo en que permutan 5 elementos, 5 factorial, que casualmente 5 factorial es lo que tengo acá arriba. Así que, porque el 5 factorial es multiplicar todos los números naturales descendiendo hasta el 1. 5 por 4 por 3 por 2 por 1, esa cuenta me da 1. Así que si hacemos la cuenta, se me queda 10 de la primera, 5 por 4, 20, dividido 2, 10 también por esta, porque es 5 por 4 es 20, por 3 es 60, dividido 6. No necesito hacerlo de memoria, lo puedo cargar en una calculadora, lo meto en GeoGebra, en Excel, cualquiera. Acá me quedaría el siguiente, me quedan 5 y el último es 1, sacamos la cuenta y eso me da 26. Último problema como para que se lleven ideas, nada más. Van a ver que esta unidad no les tiene que resultar difícil, es una cuestión de principios de conteos, como para después iniciar ya la semana que viene con nuestra unidad número 3. Vamos a pensar que tenemos una clave de home banking especial. ¿Vieron que cada uno de los bancos ponen, no, que tiene que ser una mayúscula? Bueno, acá podríamos complejizar el problema y hacerlo súper difícil. Yo lo voy a hacer súper fácil en este primer caso. Una clave de home banking se compone de 3 letras y 4 números distintos, en donde las letras tampoco pueden ser repetidas
ni contener la ñ, por ejemplo. Podría ser que sí la contenga o no. Además, es indistinto usar mayúsculas o minúsculas, lo cual no es cierto si los miro en un home banking, pero si no tendríamos que hacer, se nos complejizaría esto en un caso particular cuando me es indistinto, cuando me toma mayúsculas o minúsculas, vieron cuando a veces aparecen en los correos, que también yo puedo usar mayúsculas y minúsculas y me los toma, en algunos casos, en otros no. Y me dice cuántas claves diferentes se pueden crear bajo estas condiciones así muy particulares. Los desafíos que ustedes lo piensen, hasta lo pueden discutir en un foro. ¿Qué pasaría si yo ahora le pongo la restricción de que debe tener, le quito esto, es indistinto usar mayúsculas o minúsculas? Entonces uno podría decir, ¿qué puede ocurrir? Y que puedan ser todas mayúsculas, que pueda ser dos mayúsculas, que pueda ser una mayúscula, que los números se repitan, que los números no se repitan. Bueno, ahí voy a tener toda una variedad. Vamos a hacer el más simple, que es no repito letras, no repito números, nada más, y es indistinto usar mayúsculas o minúsculas. O podríamos haber dicho, sí o sí tienen que ser minúsculas, por ejemplo, darle algún criterio de esa naturaleza. Es como para que se ubiquen en qué estamos haciendo. Si nosotros miramos en el caso de las claves, sí importa el orden. Lo tendríamos que ver en términos de variaciones, ya no serían de combinaciones. Entonces, si quito la ñ son 26 letras. Como son 3, deberíamos tomar de un grupo de 26, tomarlas de 3, donde sí importa el orden que las estoy colocando. Y en el caso de los números, estaríamos, como son números sin repetirse, no puedo poner el mismo número, entonces de los 10 números hay que tomar 4. También lo podríamos ver casi por un principio elemental así de conteo. Miro las letras. Como las letras son diferentes, son 26 por 25 por 24. Y ahora miro los números. Los números, si lo miro con un principio de conteo, son ¿cuántos tengo para poner para el primer dígito? 10, 9 para el segundo, 8 para el tercero, 7 para el cuarto. Lo hacemos así porque estamos pensando que son dígitos que no se pueden repetir. Uno diría, ¿y qué pasaría si las puedo repetir? Y cambio la cuenta. Si las puedo repetir sería 26 por 26 por 26. Ya no voy a hablar de variación, y de combinación, y de permutación. Es un principio de conteo. 26 por 26 por 26. Y los números que pasaría, 10, y el segundo dígito, 10 posibilidades, y el otro es 10 posibilidades, y el otro es 10 posibilidades. Bueno, es básicamente estos principios de conteo. Con eso era lineamientos generales nada más. Bueno, preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Mi duda es, por ejemplo, en el caso del ejercicio anterior, si las posibilidades son como letras mayúsculas y minúsculas, ahí tenemos que hacer las letras del abecedario por dos, digamos. Serían las posibilidades que tenemos. Ahí lo dejo para que contesten el resto de los participantes de acá. ¿Entendieron la pregunta de la compañera? Sí. Bien. Para mí, y poniendo las casitas que hace el profesor, sabiendo que las letras son en mayúscula y minúscula y son 26, pueden ser 26 minúsculas y 26 mayúsculas. Entonces sería 26 más 26 como 52, ¿no? Así estamos. Así empezás a mirar si es mayúscula o minúscula. Claro, se te abre tal cual se te abre el espectro de lo que vos tenés que contar. Ya no es de pensar si, claro, son 26 y 26 se te abrió todo el espectro para o sea, 26 más 26. Y así pasaría después con la siguiente, pienso. Si hago lo mismo, bueno, será ese 52. Si las puedo repetir, será por 52. Si las puedo repetir, por 52. Después es, ¿qué pasa si ahora me pidieron la podríamos ajustar y hacerlo tan difícil como ustedes quieran, la actividad? Es decir, no, solo una mayúscula puede llegar a tener, entonces uno diría, bueno, ¿cómo saco la cuenta? No les vamos a complejizar los problemas, hacerle la idea de problemas complejos. Son como los que aparecen en el trabajo práctico, pero es como para que se imaginen la idea de, esto lo van a usar básicamente cuando uno mira estadística en cálculos de probabilidades, por ejemplo, porque lo que uno dice es, ¿cuál es la probabilidad de que dos claves sean iguales? Uno tendría que sacar la cuenta, ¿y cuántas puedo sacar, por ejemplo, iguales para decir, es una posibilidad en, uno ve casos favorables que tengo contra casos totales? En eso van a profundizar ahí algunos principios de conteo.
Gracias ahí por tu participación. Fantástico que se animen a participar. Profe, yo también tengo una duda con respecto al problema 1 de la actividad. Sí, decime. El problema dice, examen de verdadero o falso. ¿De cuántas formas diferentes podría realizarse una evaluación de respuestas múltiple choice si la misma consta con 4 preguntas con 5 opciones cada una? Yo la tomé como una combinación, pero de ahí venía mi duda de que M siempre tiene que ser mayor que N. Bien, eso es bien, está bien lo que vos estás mirando ahora. Ahora miremos en principios fundamentales de conteo. Mira, recordemos para el resto de los compañeros para que participen. Tengo 4 preguntas, ¿sí? Sí. Cada pregunta tiene 5 opciones que yo puedo elegir. Empecemos a mirar la primera pregunta. ¿Cuántas opciones tengo yo para elegir de la primera pregunta? 4. Tengo la pregunta número 1 y tiene 5 opciones. ¿Cuántas 5 tengo para opciones. elegir? 10. ¿Alguien da otra cosa? ¿Da más? ¿Da menos? ¿Alguien que diga 20, 15? A ver, alguien que da No, otro son número. 5, son 5. 5 son. 5 Son son. 5. 5 y van bajando. 5. Son 5. Imaginen, la pregunta número 1 tiene apartado A, B, C, D o E. Y Son 5. O sea, tengo 5, nada más. 5. Me paso a la segunda pregunta. ¿Cuántas 4. opciones tengo? 5. 5 más. También 5. 5. Pero no es 5 4, profe. más 5 hasta ahora. 5 ¿Por por qué 5. no sería? Demos una explicación. ¿Por qué no sería 5 más 5? porque se tienen que sumar los eventos. O sea, el No, resultado casualmente de no. cada una. No, pero No, se casualmente tienen ahí que no se tiene. multiplicar. ¿Por qué se Por tienen que el principio multiplicar? de conteo se Perdón, Claro. multiplica. perdón, Principio se de tienen que conteo. Porque ahora veo, multiplicar, mira, lo vemos así. Imaginemos para la primera pregunta, el apartado A, ¿cuántas opciones tiene para la segunda? Tiene 5, porque yo 5. podría elegir 5. Me voy ahora al segundo apartado de la primera pregunta. ¿Con cuántas posibilidades tendría de la segunda? Con 5. El tercero, con 5, con cada uno de ellos. Entonces estoy multiplicando por cada una de ellas, tenía 5 posibilidades. 25 formas de hacerlos diferentes así. Es la primera con la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta, la primera con la quinta. La segunda opción con la primera, la segunda con la segunda, la segunda con la tercera, la segunda con la cuarta, la segunda con la quinta. La tercera, entonces me da 25. Ya llevamos arrastrado 5 por 5, 25. Para la tercera pregunta, como tiene 5 opciones, por 5 de nuevo. Para la cuarta, por 5. Y ahí no me sirve verlo ni por combinaciones, ni por variaciones, porque yo no debo elegir de un conjunto grande un conjunto más pequeño. Yo tengo que analizar cuántas posibilidades tengo para la primera. Tengo 5. 5 acá. Un principio multiplicativo ahora. Y ahora me voy a la otra. ¿Cuántas posibilidades tengo? 5. Que no los puedo sumar porque se combinan entre ellos. Algo que yo entendí es que cuando se dice es esto y esto, se multiplica, y esto o esto se suma. Se No sé suma. si está bien. No se los quiero generalizar, porque siempre eso es malo en la generalización. Uno puede encontrar un problema que a lo mejor no tenga ni O ni I, tenga una coma, y uno diga, ¿y ahora cómo lo veo acá con esto? Entonces, lo que uno tiene que pensar es hacerlo en forma más pequeña, porque fíjate que el problema que estábamos haciendo es decir, yo tengo que elegir pesos diferentes de un conjunto de 5. Donde no tengo ni el I ni el O ahí, y hay que sumarlas a todas ellas. Había que decir, bueno, si de las 5 pesos elijas 2, si de las 5 pesos elijo, y ahí no pusimos que podría haber sido que elegía una sola, no podría decir, bueno, una sola pesita nada más, podríamos haber incorporado en ese problema, si elegía una sola pesita, es, bueno, entender combinar es... no podría ser decir, de las pesas, ¿cómo combinás para hacer pesos diferentes a los que tienen ahí? No, tomé la pesita de 2 kilos y medio. No, tengo que unirla con la otra. Y fíjate que ahí no apareció ni el I ni el O para esa regla mnemotécnica de ustedes, que si aparece un I hay que hacer tal cosa, y si aparece un O hay que sumarla.
hay que leerlo e interpretarlo el problema, porque ustedes en los fundamentos no pueden decir, yo sumo porque en el problema aparecía O. Yo acá multiplico porque en el problema apareció la I. No, tengo que lograr dar un argumento que convenza al otro de por qué multiplico o por qué sumo cosas que estoy contando. Yo creo que la clave es eso que dijiste, de llevarlo tal vez a cosas más pequeñas, a cosas ya conocidas. Por ahí pasa mucho, me pasa con los estudiantes que aplican, por ejemplo, simplifican cosas que no pueden simplificar, o entonces le digo, prueben con números, si no se dan cuenta de que no pueden simplificar la x al cubo del numerador con el denominador, y llévenlo a números y fíjense si da lo mismo. Bueno, llevarlo a cosas conocidas y más pequeñas nos ayuda después a tomar algo, una generalización para cosas más amplias. Estefanías alude, por ejemplo, cosas cuando eso es genial porque son estrategias que que son de autocontrol. Primero que ustedes tienen que controlar, tienen la posibilidad que disponen de un software para sacar la cuenta. Yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado por x al cubo. Y entonces, ay, no me acuerdo si cuando multiplico los exponentes los sumo o los exponentes los multiplico. Claro, porque tengo x al cuadrado por x al cubo. Si los sumo, me da 5, si los multiplico, me da 6. Entonces uno dice, me queda x a la sexta. Entonces uno dice, probalo con números. ¿Qué sería probarlo con números? Saca la cuenta, ¿cuánto te daría? 2 al cubo, ¿cuánto te daría? Y saca la cuenta con el número, si lo sumabas te da lo mismo, entonces ahí te das cuenta, ah, no, había que sumarlo. Y yo pensaba que como se multiplicaban las x, también se multiplican los exponentes. Esa instancia de autocontrol es importante, de probarlo con números, con un número más pequeño. Tampoco tiene sentido. Lo voy a probar a ver con 544 elevado a la 728 multiplicado por 125 elevado a la 1344, porque uno dice, ¿para qué te querés complicar la vida, hijo de Dios? Probalo con un número más pequeño que puedas sacar la cuenta. Lo podés probar con un número grande, pero ¿para qué lo querés ver que te van a quedar números tremendamente grandes? Probalo con unos números pequeñitos, que es lo que estaba diciendo la profe Estefanía. Uno de los principios de la modelización, ¿no? Justamente. Claro, Allí también simplificar el cosas. problema, es decir, yo hago el problema de una manera más Tomo sencilla uno, para lograr claro. entender acá. Esto es también lo que pasa con principios de conteo también. Lo pienso a ver algo más chiquitito. Simple. Si tuviera, en lugar de 4 preguntas, de 5 opciones cada uno, supongamos que tengo, no sé, 3 de verdadero y falso, nada más. ¿Cómo haría la cuenta si tengo 3 preguntas, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso? Y ahí entonces ustedes se ponen a sacar, porque entonces es fácil hacer la cuenta. A ver, ¿qué podría ser? Entonces me lo imagino, es decir, a ver, si la primera pregunta le pongo verdadero, ¿qué podría pasar con la segunda pregunta? Podría ser que sea verdadero o que sea falso. ¿Y qué podría pasar con la tercera? Bueno, podría ser verdadero o falso. Bueno, ¿cómo podría ser? Bueno, que pongo 3 verdaderos, me organizo y entonces después empiezo a decir, a ver, yo lo había pensado que eso era una variación, que lo divido por la combinación, que lo multiplico por la permutación. Bueno, fíjate si te da resultado con toda mirá, a mí me contaron que si era verdadero o falso había que sumar, que había que multiplicar, había que mirarse la cantidad de los dedos, había que mirar el último número de documento, todas esas reglas, hay veces mnemotécnicas que uno las encontró en el rincón del vago y todas esas cuestiones que lo digo así cariñosamente. Me dice, pero buscalo estratégicamente, darte cuenta con sistemas de autocontrol, darte cuenta con números más chiquititos, a ver si se multiplicaba, si era una variación, si era una combinación, si era una permutación. No, era a lo mejor sumas, era a lo mejor restas o eran otra cosa. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, se encargan ahora de agarrarlo los profes de la clase práctica de esta semana y tienen que terminar ahí con ese práctico y decir, nos quedamos, mirá, profe, lo sacamos ahí, tengo esta duda, y para cosa que la semana que viene ya estén leyendo unidad número 3, cosa que cuando nos encontremos el día martes tengan una idea inicial de lo que tiene la unidad número 3, para que tenga sentido
cuando escuchamos acá la cuestión teórica, que uno les cuenta cosas más generales. Ujú. Va un abrazo enorme, pasen una Muchas buena noche. gracias. Chao, Y que hasta descansen. luego. Igual que Que tengan un descansen. Bye, día. bye. Chao. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, profe.